La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, los logros hasta hoy obtenidos son muchos e importantes, pero también reconozco que los problemas aún sin resolver son igualmente numerosos y complejos. Atender estos problemas requerirá más trabajo de nuestra parte, más colaboración de la ciudadanía y más recursos para financiar las soluciones. Lo que falta es dirección clara hacia dónde va el país. Tenía que haber tomado un conjunto de decisiones que le permitieran apoyos en lo económico, en lo social y también una mayor dosis de realismo en lo político. En síntesis, yo no creo que lo que hubiéramos tenido, lo que tuvimos en el primer año, fuera ingobernabilidad, sino más bien un periodo de transición y de reacomodo de las fuerzas políticas que están actuando en el escenario político nacional. Y este ha sido un periodo extraordinario, muy deficitario para los costarricenses, para la Asamblea Legislativa, para los deseos, incluso del convenio de gobernabilidad que nosotros, el Partido Movimiento Libertario, suscribió con el Partido de Liberación Nacional. Ha sido una asamblea a la que le ha faltado rumbo en el periodo de sesiones extraordinarias. El Ejecutivo no ha sabido marcar una pauta clara de cuáles son los proyectos que son su prioridad. Porque el Poder Ejecutivo no estaba preparado con proyectos, ni estaba preparado, diría yo, para poder debatir y para poder consensuar con las bancadas de oposición una buena cantidad de proyectos, o algunos, no hablemos de cantidad, de algunos que verdaderamente valieran la pena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más del programa Una Mirada, una producción de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz y le voy a acompañar en esta oportunidad en el análisis del tema Costa Rica ingobernable. Creo que más de uno de ustedes se preguntará, ¿qué tan gobernable es nuestro país? ¿Qué es lo que dicta las líneas de desarrollo de nuestra nación? ¿Realmente nos ponemos de acuerdo sobre el tipo de país que queremos y estamos realmente trabajando en ello todos los sectores de la sociedad? No solo el sector gubernamental, sino cada uno y cada una de nosotros. Ese es el tema que vamos a abordar hoy y para ello contamos en esta oportunidad con la participación de José Carlos Chinchilla, quien es sociólogo de la Universidad Nacional y director de la Maestría en Administración de Justicia de la Universidad Nacional y el Poder Judicial. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más, José Carlos. Buenas noches y un placer estar en esta ocasión. Muy bien, además nos acompaña en esta oportunidad Juan Carlos Mendoza, quien es el presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Maribel. Muy buenas noches, José Carlos. Es un placer estar aquí en Una Mirada. Muchas gracias. Bueno, y como corresponde, en realidad en esta oportunidad, dado el tema que vamos a abordar, deberíamos tener a una persona representante de la administración de Laura Chinchilla Miranda. Sin embargo, pese a múltiples gestiones, durante 3 semanas estuvimos gestionando ante la Oficina de Prensa de Casa Presidencial, ante el Ministerio de la Presidencia, hablamos con el Ministro de Comunicación y no fue posible tener a ninguna persona. Por lo tanto, los damos por invitados. Bien, la Administración Chinchilla Miranda cumple 1 año y si bien hay cosas en las que se han venido avanzando, el sentimiento generalizado es que no estamos caminando al ritmo que se debería en el país y que hay múltiples cosas que no se están abordando de la manera más adecuada o en su defecto del todo no están en el panorama de trabajo. Esto hace que muchas y muchos costarricenses nos preguntemos hacia dónde va el país y también
si se está gobernándose el país de la manera que se debe. Cuando se ven algunos acontecimientos en el país, incluso la gente se pregunta si somos o no gobernables, si el país es ingobernable. Y tal vez entonces, antes de entrar en la discusión, me gustaría que ustedes me ayuden a explicarle a las personas que nos acompañan con su audiencia qué entendemos por gobernabilidad y, en su defecto, por ingobernabilidad. Tal vez don José Carlos. Bueno, yo haría una primera intervención planteando lo siguiente. De alguna manera, en la tradición política de la Segunda República, lo que predominó en el país fue el bipartidismo. Hoy en día estamos frente a un pluripartidismo y eso es lo que empieza a plantear la posibilidad para los sectores que tradicionalmente han venido dominando este país de plantear el tema de la ingobernabilidad. La ingobernabilidad como la incapacidad que tiene el Estado costarricense o el gobierno de poder llevar adelante los procesos económicos, sociales y de distinta índole que contribuyen al desarrollo del país. Por lo tanto, yo creo que la idea de la ingobernabilidad es una construcción política media nostálgica de quienes han formado parte del bipartidismo, que plantean entonces que en la actualidad, cuando tienen que negociar, cuando tienen que incorporar otros intereses más allá de los que antes habían cogobernado este país, encuentran serios problemas. Hoy existen partidos tradicionales en el pasado que tienen que asumir los nuevos ropajes del presente, del pluripartidismo. Entonces, si antes negociaban en las mesas que no eran precisamente las de la Asamblea Legislativa ni las del Gobierno Central, ahora tienen que negociar en la Asamblea Legislativa, tienen que negociar frente a la comunidad nacional para tratar de llevar adelante una gobernabilidad que en el presente es mucho más difícil que en el pasado, claro, pero es una mejor gobernabilidad porque incluye más intereses que los que en el pasado se incluyeron. O sea, antes podíamos hablar de que era más un diálogo entre los mismos y ahora involucraría un diálogo entre otras personas. Es correcto. Bueno, justamente, primero yo coincido totalmente con el análisis que hace don José Carlos. El término gobernabilidad es un término que se utiliza muy tradicionalmente desde el poder, más que desde las personas a los ciudadanos, ¿verdad? Es un término muy de una élite política en el poder que se utiliza, como decía don José Carlos, para ponerle presión y ponerle cierto ritmo o cierta demanda, digamos, a ciertos espacios de toma de decisiones. Yo prefiero hablar, más que de gobernabilidad, yo prefiero hablar de buen gobierno y poder entonces determinar y dar una discusión sobre cuál es la calidad de las normas, cuál es la calidad del control político, cuál es la calidad de los nombramientos que se hacen desde un espacio, por ejemplo, como lo es la Asamblea Legislativa. Porque creo yo que como sociedad pues se ha inculcado un poco en el imaginario colectivo el hecho, por ejemplo, el pensamiento de que muchas leyes hacen un país mejor. Y entonces se ha entrado en una dinámica muy cuantitativa de lo que es la generación de legislación. Y en este país, si algo necesita, en muchos casos, es más bien quitar un montón de leyes que por mal hechas a la carrera y hechas con contradicciones con otra normativa, más bien hacen el país mucho más complicado y ahí sí más ingobernable, pero ya en la práctica de lo que es la administración pública, lo que es la administración de un país. En fin, me parece que el tema del buen gobierno debería ser ese análisis de calidad y no un análisis de cantidad ni una presión para generar ciertas políticas que interesan solo a un grupito de personas. Precisamente porque es importante la posición del gobierno en este tema, es que Una Mirada les presentará en este momento un resumen del informe de labores del primer año de la presidenta Laura Chinchilla Miranda en aras de aportar a la discusión que estamos desarrollando sobre si Costa Rica es gobernable o no. Vamos a ver las declaraciones de doña Laura. Me complace dar cuenta en términos muy generales de lo que hemos logrado.
para nuestra niñez y juventud. Trabajamos fuertemente en mejorar la educación que reciben. Llevamos la inversión en este rubro a un 7% del Producto Interno Bruto. Aumentamos la cobertura del programa Avancemos a 25,000 estudiantes más. Pero lo más importante, fortalecimos y ampliamos la educación técnica vocacional con nuevos colegios y programas en todo el país. Ninguna familia se siente segura sin casa propia. Por ello dirigimos los esfuerzos en vivienda para dar soluciones a la población en extrema pobreza y creamos mecanismos de acceso a la vivienda para la clase trabajadora de este país. Para los sectores más indefensos de nuestra población, las niñas, niños y adultos mayores, creamos los mecanismos de financiamiento y de gestión que nos permitirán desarrollar la Red Nacional de Cuido. En salud construimos más EVAIS y aumentamos la disponibilidad de médicos para atender a la población. La inseguridad ciudadana es la mayor preocupación de las y los costarricenses. Logramos nombrar más policías y abrimos más espacios carcelarios para alojar a la gente que estamos arrestando. Endurecimos la lucha contra el narcotráfico y pusimos en funcionamiento la Policía de Fronteras. En materia ambiental, estamos invirtiendo en el manejo adecuado de las aguas residuales que disminuirá la contaminación de nuestros ríos. Además, mejorando la gestión de los desechos sólidos, regulando el uso del suelo y ampliando la protección de nuestros mares. Para asegurar el suministro de energía, avanzamos con la ejecución de proyectos de generación de fuentes renovables. En materia económica, nuestro principal objetivo es asegurar fuentes de empleo de buena calidad, impulsando el crecimiento más acelerado de nuestra economía. Un conjunto de acciones emprendidas han permitido el crecimiento de las exportaciones, de las inversiones y del turismo, a la vez que se ha reducido el desempleo y subempleo en el país. En el mejoramiento de nuestras carreteras, puertos y aeropuertos, hemos logrado una inversión de 250,000 millones de colones que empezará a ser ejecutada a partir de este mismo año. Y para ayudar al sector productivo, hemos agilizado los trámites de la administración pública. Los logros hasta hoy obtenidos son muchos e importantes, pero también reconozco que los problemas aún sin resolver son igualmente numerosos y complejos. Atender estos problemas requerirá más trabajo de nuestra parte, más colaboración de la ciudadanía y más recursos para financiar las soluciones. ¿Serán estos logros enumerados por doña Laura Chinchilla, presidenta de la República, indicadores de ese buen gobierno que usted mencionaba, don Juan Carlos? Bueno, yo creo que en este caso también hay que analizar cuál es el desempeño del gobierno a partir de las mismas expectativas que se generaron a los costarricenses en lo que es la promesa que se hace en campaña. Y a mí me parece que un país debe avanzar cada vez más hacia relacionar más lo que se dice en campaña con lo que se ejecuta una vez que se llega a espacios de poder. En ese sentido, yo creo que el partido que está en el gobierno, al igual que lo hicimos los distintos partidos políticos que participamos en la contienda, pusimos, por ejemplo, el tema de la seguridad como un eje fundamental en la campaña. Y aquí siento yo que si bien se han tomado algunas medidas puntuales, no existe una política de seguridad integral que se haya desarrollado desde este gobierno. Se generó un espacio de consulta, un espacio de análisis que está bien cuando no se está en el gobierno, pero cuando toda la campaña se ejerció y se fundamentó en el tema de seguridad, llegar a esperar un año mientras se define cuál va a ser la política en materia de seguridad, pues definitivamente no es un buen primer paso en la materia. Por otra parte, bueno, también hay otras medidas importantes que se toman, pero hay otras medidas trascendentales que se deberían de estar tomando también en el ámbito legislativo. Mencionaba la presidenta en su mensaje, por ejemplo, el tema de las aguas residuales, que es un tema importantísimo de abordar,
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con asegurarnos como costarricenses el agua como derecho humano? ¿Cómo asegurarnos como costarricenses el agua como un bien de dominio público para las presentes y futuras generaciones? Se ha tratado de impulsar en el año que pasó esa reforma y todavía no se ha podido concretar en la Asamblea Legislativa. Eso es uno de los retos que existen, para el cual se requiere el concurso de todas las fracciones políticas en la Asamblea. Y tal vez un tema con el que voy a cerrar este análisis, que me parece importantísimo, es reconocer que Costa Rica sigue en crisis, es reconocer que Costa Rica sigue viviendo los impactos de la crisis mundial y que se necesita, por lo tanto, reactivar la economía del país. Y en ese sentido, yo siento pues que hay que dar pasos mucho más claros en lo que es hacer práctico y efectivo y funcional el sistema de banca para desarrollo, ¿verdad? Que es un tema que se ha quedado totalmente aislado y que no ha sido una prioridad del gobierno. Si bien se han tomado algunas medidas en el Ejecutivo en lo que es simplificación de trámites, hay que avanzar muchísimo más en ese sentido, porque realmente el país, con esta maraña legal que se ha generado muchas veces, entran en esas contradicciones a las que yo me refería, y es importante limpiar un poco ese panorama. Y siento yo que también hay una responsabilidad clara que el Ejecutivo debe asumir en lo que política económica se refiere y en cómo esa política económica afecta la productividad del país. Y me refiero aquí particularmente a lo que se trata de las tasas de interés crecientes que tenemos en el país, y definitivamente el tipo de cambio es todo un tema de discusión en lo que reactivación económica refiere. Bueno, uno se esperaba que un gobierno que llegaba con una solidez en cuanto a votos tan alto y con una propuesta, digamos, de correlaciones de fuerza tan positivas en la Asamblea Legislativa, que iba a poder desarrollar en el primer año una gran cantidad de acciones. Al menos iba a cumplir con la red de cuidado, que efectivamente se iba a mejorar la seguridad en cuanto a acciones muy concretas, y que de alguna manera el país iba a poder tener mayor capacidad competitiva. Lo cierto del caso es que nada de eso ocurrió. Y yo creo que el tema político acá es por qué no ocurrió. Sí. Y efectivamente creo que ahí hay toda una discusión que dar, pero de alguna manera, curiosamente, quienes más se opusieron, digamos, a que el país avanzara rápidamente, fue las fracciones que se dieron al interior del propio Partido de Liberación Nacional y las contradicciones que se generan entre el Ejecutivo, los líderes tradicionales del partido, los señores Arias, y miembros de la Asamblea Legislativa. Ese fraccionamiento creo que afectó, digamos, la capacidad de gestión del gobierno y en alguna medida la posibilidad de impulsar proyectos con mayor fortaleza. Porque en el inicio los partidos de oposición se mostraron muy anuentes a negociar algunos proyectos concretos. Y votamos muchos proyectos. Y efectivamente. Pero el Ejecutivo, conforme fue avanzando el año, se fueron ampliando las decisiones internas entre gobierno y su partido, y creo que eso es un factor que explica mucho de lo que estamos viviendo recientemente. Que no digo que es bueno ni malo, simplemente lo que podemos decir es que es muy diferente a lo que la sociedad costarricense esperaba. Y de pronto, tal vez es una sorpresa positiva, si en el futuro podemos resolver de una manera negociada el qué proyectos impulsar desde el gobierno y desde la Asamblea Legislativa. Precisamente en el marco de este análisis del primer año de gobierno de la administración Chinchilla Miranda. Precisamente antes de continuar con la discusión, me gustaría compartir con ustedes las declaraciones que nos brindó a Una Mirada los politólogos Carlos Carranza y Alberto Cortés, para quienes este primer año de gobierno de doña Laura ha sido más de transición que de acciones concretas. Yo creo que es un año de transición, yo no creo que haya sido, digamos, ingobernable, lo que creo es que hubo un periodo de reacomodo de fuerzas políticas. Fíjese que, por un lado, Liberación acusa una división real, pareciera, entre el gobierno, las fuerzas cercanas a doña Laura, los sectores cercanos a doña Laura, y por otro lado, las fuerzas encabezadas por don Rodrigo Arias. Esa contradicción a lo largo de este año se ha hecho evidente.
por un lado. Por otro lado, también tenemos un reacomodo en las fuerzas políticas de la oposición. Creo yo que de forma práctica han llegado a la conclusión de que para hacer contrapeso a una Liberación Nacional con algunos tintes autoritarios, había que unificarse o por lo menos llegar a un acuerdo para gestionar la Asamblea. Y creo que eso también contribuyó o generó la percepción de que la Asamblea, digamos, no tenía gran movimiento. Lo que falta es dirección clara hacia dónde va el país. Tenía que haber tomado un conjunto de decisiones que le permitieran apoyos en lo económico, en lo social y también una mayor dosis de realismo en lo político. Dirección clara de hacia dónde va el país. ¿Hace cuánto creen ustedes que perdimos esa dirección? Bueno, yo siento que ha habido una dirección clara. Lo que pasa es que no ha sido una dirección clara en función del interés colectivo. Pero yo sí creo que, sobre todo en los últimos años, ha habido una serie de transformaciones importantísimas en el país. Lo que pasa es que no son para bien. Y lo que han generado es una concentración de la riqueza, han generado exclusión, han generado, por lo tanto, inseguridad. Pero sí hay una política que se ha venido plasmando. Sí ha habido ese país gobernable para unos pocos y realmente cada vez más inseguro para la gran mayoría. Y yo creo que esa ha sido una tónica que se ha dado en los últimos 20 años, que ha sido clara, que se ha venido plasmando en políticas públicas muy excluyentes, como digo, y que cuando no se han podido plasmar esas políticas públicas, se recurre a ese recurso de llamarle ingobernabilidad a las oposiciones legítimas que existen desde la ciudadanía y desde las fuerzas políticas que representan a esos sectores más amplios de la población, que dicen, bueno, esto no puede seguir así, hay que hacer algún cambio, hay que hacer un viraje en este tipo de políticas que no benefician a las mayorías. Pero si hay tal acuerdo, digamos, sobre esa dirección, entonces, ¿cómo explicar este conflicto, por llamarlo de alguna forma, que hubo dentro de la misma fracción de gobierno y del gobierno de la República, del partido que está en el poder en este momento? Pues el poder siempre tiene fisuras, por dicha. Pero esta vez son bien grandes. Si no sería muy complicado. Y definitivamente esta vez se han profundizado esas fisuras. Mi teoría sobre el tema es que la concentración de poder que se ha generado en un pequeño grupo ha sido tan grande esa concentración de poder, que ha dejado a ciertos grupos o ciertas élites fuera de ese círculo y ha generado contradicciones entre un sector que antes hacía alianzas entre sí y que ya no las hace. Entonces, por otra parte, se reconfiguran las fuerzas políticas también. Lo que don José Roberto mencionaba, bueno, el paso de, don José Carlos, perdón, el paso del bipartidismo a un sistema pluripartidista donde la Asamblea Legislativa refleja una serie de intereses ciudadanos mucho más amplio, mucho más diversa que la que en el pasado se reflejaba. Yo también opino que efectivamente hay un proyecto muy claro. Es un proyecto que tiene raíces más allá de lo nacional. Es un proyecto que viene articulado a nivel global, ¿verdad? Pero que en el caso costarricense, desde los programas de ajuste estructural, se encontraron con la resistencia de sectores sociales que de alguna manera ejercieron parte de la soberanía democrática que tenemos. Porque eso es importante. Es decir, la clase política acá puede tener líneas muy claras hacia dónde ir, pero también la gente ha aprendido su posibilidad dentro del sistema democrático de resistirse, de enfrentarse y de llevar en direcciones diferentes a las que sectores de la clase dominante les ha interesado llevar este país. Recordemos, por ejemplo, las intenciones que tuvieron con el ICE, y se generó la resistencia del Combo. Recordemos más recientemente lo del Tratado de Libre Comercio, se generaron grupos importantes de resistencia. Recordemos la minería a cielo abierto. Recordemos el tema de las aguas, por ejemplo, en Sardinal, ¿verdad? El tema del presupuesto universitario. El tema del presupuesto universitario. Son, digamos, elementos que nos permiten entender
que la ciudadanía en una sociedad democrática todavía puede ejercer el poder y que eso dificulta no la gobernabilidad, sino la direccionalidad y la intencionalidad que quienes gobiernan tienen en su mente y que creen que debe ser la visión del mundo. Por eso, digamos, me parece muy, muy importante lo que está ocurriendo recientemente. Este pluripartidismo en que no necesariamente todos nos vemos representados, pero expresa de alguna manera, digamos, la gran diversidad que conformamos esta sociedad. Hoy en día, a través de esta pluralidad, podemos encontrar grupos feministas, ecológicos, grupos que defienden la niñez, gente preocupada por el tema de la comunicación y del espectro radiofónico o televisivo, que empiezan a plantear sus inquietudes y empiezan a cuestionar de una manera muy directa líneas de acción que originalmente se plantearon como el sentido que debería tener el gobierno. Es un momento en el cual esta Costa Rica no tiene que ver lo que se ha perdido, sino lo que se puede ganar si realmente se logran articular esfuerzos en líneas de conducción que permitan, por ejemplo, la garantía del agua como un derecho constitucional, que permitan realmente un 8% la educación y una educación realmente con sentido para la formación de seres ciudadanía democrática, jueces y juzgados más fuertes desde el punto de vista de la independencia judicial, que de alguna manera vengan a fortalecer esta democracia que vivimos. Pero precisamente el punto está ahí. Para la población, de alguna manera, hay un sentimiento de que se establecen las reglas del juego en algunos casos, pero no se respetan. Tenemos normativa para una cosa, para la otra, procedimientos y demás, pero al final de cuentas no prevalece el interés común en algunos casos y hay como una sensación de que en este país cualquier cosa puede suceder. Para mejor ejemplo, lo que acaba de suceder con el tema del cinturón de seguridad. O sea, la misma gente siente que ese fallo estuvo equivocado, pero a alguien se le ocurrió que tiene el derecho de decidir si se pone el cinturón o no, porque vive en Costa Rica. Pero tal vez el fallo no estuvo equivocado. Lo que está equivocado es el monto con que cobran una ley que nació sin sentido. Una ley que no tiene que ver con este país en relación a los montos. Es que es absolutamente irracional lo que cobran. Obviamente, frente a una irracionalidad, pues no queda más que una acción dramática como esta. Y es aquí donde la ciudadanía le dice a la Asamblea Legislativa y a usted, señor presidente, bueno, necesitamos una ley realmente apropiada para este país. Sí, la primera ley que salió de tránsito definitivamente era, digamos, no guardaba proporción, ni siquiera cuando se hacía la relación entre las distintas faltas. Y hasta el momento es una deuda pendiente de la Asamblea Legislativa el emitir una ley que tenga coherencia. Lo que pasa es que en este caso fue por el monto, pero en casos anteriores era alegando la libertad de decisión que podía tener la persona y ahí no se valoró, por ejemplo, los impactos sociales que una discapacidad permanente en una persona genera, lo que le cuesta eso a la sociedad. Y ahí yo sí creo, pues que, bueno, ya eso es un tema de discusión de la sala constitucional. Pero yo creo que este país, digamos, lo que sí necesita es lograr acuerdos políticos mucho mejor sustentados. Yo creo que Costa Rica se ha distinguido en el Concierto de las Naciones cuando ha logrado acuerdos dentro de esa diversidad que compone el país. Y los mejores ejemplos estuvieron en las décadas de los 40 y cómo se respetaron en las décadas siguientes, donde personas muy diversas, creo que no habrá muchos casos como el costarricense, en que llega el partido en el poder con la Iglesia Católica y con el Partido Comunista y se ponen de acuerdo en una serie de reformas sociales que transformaron lo que es este país. Bueno, existe en estos momentos, siento yo, la necesidad de que como país también logremos acuerdos entre personas que podemos pensar muy distinto, pero que en grandes temas, en grandes políticas de Estado, que hay que darle esa permanencia en el tiempo para que sean políticas de Estado y logren perfilar el rumbo de la nación, pues que podamos llegar a esos acuerdos. Hasta el momento lo que ha habido es esa tensión
entre una vía muy excluyente y la resistencia que se ha generado desde la ciudadanía. Resistencia que ahora tiene una expresión política y ahí es donde les cambia el panorama en la Asamblea Legislativa y donde se reconfigura, digamos, una correlación de fuerzas que permite, y eso es lo que estamos trabajando en este momento, procurar, demandar, exigir y orientar a que se lleguen a este tipo de acuerdos que son los que Costa Rica necesita. Es ahí donde la Asamblea Legislativa y sobre todo este bloque nuevo que ha surgido tiene una responsabilidad histórica tremenda porque para nadie es un secreto que la clase política se ha venido deslegitimando. Es decir, se ha mantenido sobre la base de una legalidad, pero en una democracia la legalidad no es suficiente sin una legitimidad. Si la gente no cree, estamos mal. Y creo que las expectativas que hay, digamos, sobre una nueva representación, sobre una buena conducción, sobre la posibilidad de llevar adelante un proceso no de desarrollo país, porque me parece que la idea de desarrollo país es un poco enajenante porque quita el ser humano y la identidad. Un proyecto nacional, democrático, humanista, descansa en buena medida sobre ustedes, tal vez con una sobrepresión, porque... Pero es que fíjese lo curioso, que es que esa presión nosotros mismos nos la ponemos y lo hacemos gustosos. Digo, yo, por ejemplo, como persona, he sido de esas personas cansados de esa política tradicional, cansados de los políticos que vienen haciendo lo mismo, pero que tomo una decisión, bueno, voy a participar en política, bajo el convencimiento de que cuando la política no tiene espacios vacíos, de que Costa Rica como democracia sí tiene espacios para que la gente participe en la política y pueda incidir y hacer cambios en lo que venimos viviendo. Y aquí yo siento que entonces se han generado espacios, porque Costa Rica y su democracia lo permite, y hay nuevas generaciones de políticos, nuevos partidos que están planteando una alternativa y planteando un debate nacional que se va a dar pues también con quienes vienen representando esa política tradicional, y yo siento que vamos caminando hacia acuerdos que es lo que necesitamos. Y para esos acuerdos el tema de la comunicación es fundamental, así lo consideraron diputados de diferentes fracciones legislativas, quienes comentaron a Una Mirada que precisamente el tema de la comunicación es el que no ha sido el mejor entre el Poder Legislativo y el Gobierno de la República. Se lograron avances importantes en algunos temas como los empréstitos para infraestructura, algunos acuerdos internacionales, la reforma a la Constitución en materia de educación, la ley que prohíbe la minería a cielo abierto y ha avanzado mucho la discusión en otra serie de aspectos, uno de ellos la reforma tributaria que apenas está en sus preliminares, pero me parece que ha habido un avance importante. Así que el balance final me parece que ha sido un año de aprendizaje y que sin embargo ha producido algunos réditos importantes en algunos sectores. Diría que lo trágico de este primer año ha sido las sesiones extraordinarias, porque el Poder Ejecutivo no estaba preparado con proyectos, ni estaba preparado, diría yo, para poder debatir y para poder consensuar con las bancadas de oposición una buena cantidad de proyectos, o algunos, no hablemos de cantidad, de algunos que verdaderamente valieran la pena. Y este ha sido un periodo extraordinario, muy deficitario para los costarricenses, para la Asamblea Legislativa, para los deseos, incluso del convenio de gobernabilidad que nosotros, el Partido Movimiento Libertario, suscribió con el Partido de Liberación Nacional. Ha sido una asamblea a la que le ha faltado rumbo en el periodo de sesiones extraordinarias. El Ejecutivo no ha sabido marcar una pauta clara de cuáles son los proyectos que son su prioridad. Le han dado énfasis a tres temas, prácticamente han sido los tres temas del gobierno. En una primera etapa la ley de electricidad, que genera gran controversia, el TLC con China, que ya fue aprobado en primer debate, y después también la reforma fiscal, y son los tres proyectos muy impopulares que no benefician a las grandes mayorías. Entonces, pues el gobierno se ha enredado en el trámite de esas iniciativas
y no ha buscado tal vez una agenda más integral, más amplia, que incluya los intereses de más amplios sectores de la población. ¿Será posible lograr ese consenso del que ustedes hablan para generar un modelo de país, como usted decía, José Carlos, que nos beneficie en realidad a todos y todas en el país y no a algunas clases, por no decir una única, como hemos venido conversando a lo largo del programa? Bueno, yo creo que lo primero que hay que generar son condiciones para el diálogo. Y esas condiciones en este primer año no se dieron. ¿Por qué no se dieron? Pues básicamente porque este sector del Partido de Liberación Nacional, que se sentía muy seguro, digamos, en el ejercicio del poder, en ese estilo tradicional, vertical de hacer política, donde las decisiones se imponían, no se discutían, ni se dialogaban, ni se negociaban, bueno, venían, siguieron trabajando de esa forma, operaron de esa forma durante ese año, y eso pues también permitió una reacción, porque si hubieran existido espacios de diálogo mucho más fluidos, quizá no se hubiera formado lo que fue la Alianza por Costa Rica, que se construye ante la lectura clara de que esa concentración de poder que se estaba dando en el país no era buena para la democracia, no es buena para alcanzar acuerdos y que era necesario generar un contrapeso, un sano contrapeso democrático que nos ponga a dialogar desde otra posición. Y entonces yo creo que hemos generado un espacio para el diálogo y no el diálogo en que, digamos, como cliché de decir qué buenos que somos, nos sentamos a dialogar, sino el proceso que conduce a negociaciones políticas efectivas, abiertas a la ciudadanía, en mesa de vidrio transparente y donde realmente se puede integrar también a sectores que no están directamente en la política, pero que sectores sociales y productivos que también deben de tener un espacio para el diálogo y participar en los procesos de toma de decisiones. Yo siento que estamos generando un espacio diferente, una base para generar ese diálogo, esa negociación efectiva, y que el cambio que se dio en esa correlación de fuerzas va a permitirlo. Pareciera que hay una necesidad, y usualmente la necesidad es la madre de toda la inventiva. Y la necesidad es que este país, en este año tenemos ya un año de gobierno de doña Laura, prácticamente le queda un año y medio más de gobierno pleno, supuestamente, porque ya en la segunda mitad del tercer año, pues nuevamente se entra en la dinámica política electoral. Y si quieren llegar, digamos, al nuevo gobierno, tanto la oposición como el gobierno actual, con aspiraciones de victoria, van a tener que resolver un diálogo mucho más efectivo que el que se mantuvo en el primer año. El tema de los impuestos. Pareciera que todos coinciden en que el Estado no puede mantener un déficit como el que se tiene, que hay que racionalizar los impuestos en su uso y en su pago, y también de quienes tienen más posibilidad de contribuir con esto. Pareciera que es clarísimo la necesidad de resolver el problema de la seguridad. Es algo que nos tenemos que resolver entre todas y todos, y que hay que resolverlo con mucha inventiva, mucha creatividad, y realmente yendo al problema medular, de dónde surge este problema. Eso evoca necesariamente un nuevo marco de negociación. Sumado a ello, la nueva correlación de fuerzas al interior de la Asamblea Legislativa y también, para decirlo de alguna forma, supongo que a estas alturas la toma de conciencia, si cabe el concepto, que deben de haber tenido las y los diputados de Liberación y el mismo gobierno de lo que fallaron durante todo el primer año. A lo largo del programa parece que una de las palabras clave ha sido el tema del diálogo. Ahora, ¿qué tan viable es ese diálogo? Y sobre todo, ¿cómo garantizar que haya una verdadera representatividad de los diferentes sectores de la población costarricense para que este diálogo se traduzca en esas acciones que nos beneficien a todos y todas y que además devuelvan la confianza de las y los costarricenses en las personas que los representan?
Bueno, tal vez yo iniciaría con el ejemplo que ponía don José Carlos antes de la necesidad de dar una discusión fiscal en el país. ¿Qué fue lo que sucedió el año pasado? Pues el gobierno presenta un proyecto a la corriente legislativa. El proyecto que presentan no lo consultaron con los partidos políticos de la Asamblea Legislativa, no lo consultaron con los sectores sociales, no lo consultaron con los sectores productivos. Resultado, el proyecto no va para ningún lado, no es viable políticamente, rechazo total de la ciudadanía, la política que les interesaba promover, retrasada un año por esa falta de conducción política. ¿Qué proponemos nosotros? Bueno, justamente una mesa de diálogo donde nos sentemos a conversar gobierno, partido oficialista, los distintos grupos de la Alianza por Costa Rica, pero no solo nosotros, los que estamos en política directamente, sino también sectores sociales, sectores productivos, en un tema en que todos los grupos tienen algo que decir, porque si uno es productor, tiene algo que decir sobre el tema de impuestos, si uno es consumidor, también tiene algo que decir sobre el tema, si uno es ama de casa, si uno es estudiante, si uno es pues cualquier faceta que cada uno de nosotros juegue y cumpla en la sociedad, sea en lo profesional, en lo vivencial, en cualquier faceta. O sea, es un tema que pasa por toda la vida en sociedad y por tanto requiere un proceso mucho más amplio para poder llegar a acuerdos mínimos, porque es ver de quiénes se demanda más, ¿verdad? En la sociedad a nivel de contribuciones, es ver también dar una discusión sobre el gasto público, porque aquí hay que pasar de una discusión en que solo estén los ingresos de por medio, sino también una discusión sobre la calidad del gasto y sobre todo el avanzar hacia una política donde realmente los ricos paguen como ricos y los pobres paguen como pobres. Y eso pues ha sido una imposibilidad a lo largo de muchísimos años porque justamente quienes han estado tomando las decisiones han generado pues políticas muy regresivas que lo que hacen es que se dé todo lo contrario, pues que es lo que hemos vivido, sobre todo los asalariados sosteniendo todo lo que es el esquema impositivo de este país. Bueno, este es un ejemplo de cómo se puede realmente ampliar la discusión, cómo debemos avanzar hacia eso, y nosotros lo estamos proponiendo. Bueno, vamos a iniciar ahora este mes con esas mesas de diálogo, estamos invitando a todos los sectores y hemos dicho, bueno, no solo tenemos que discutir el tema fiscal, les decía al principio del programa, reactivación económica. Creemos que el complemento adecuado para una política fiscal pasa por la reactivación económica, por darle incentivos a las personas que tienen emprendimientos, que tienen buenos proyectos, que están formados, las personas jóvenes que tienen una formación pero no tienen trabajo, bueno, que tengan el acceso al crédito, por ejemplo, para poder generarse su propio trabajo con un buen proyecto, con asistencia técnica y con una promoción de este tipo de proyectos. Entonces, yo siento que banca de desarrollo, el tema que hablaba de simplificación de trámites, otros temas que tienen que ver con reactivación económica que deberían de estar en primera línea en la discusión política, en la discusión nacional, y que estas mesas de diálogo van a ser un aire en ese espacio para el diálogo nacional. Precisamente el tema de tener un directorio de oposición es considerado por muchos y muchas personas una excelente oportunidad para mejorar la dinámica de diálogo y de negociación política nacional. Así lo comentaron a Una Mirada los politólogos Carlos Carranza y Alberto Cortés. En las democracias maduras, que el Parlamento sea dirigido por otro grupo político no es un impedimento para gobernar. Para gobernar lo que hay que buscar son toma de decisiones adecuadas, que signifiquen que sean políticas adecuadas, decisiones adecuadas, y la otra parte, una alta capacidad para negociar en una democracia. También hay que pensar que si se quiere crear espacios de gobernabilidad, hay que negociar agendas comunes.
No creo que en un país como el nuestro no sea posible negociar. Si por el contrario volvemos a tomar posiciones totalmente diferentes, ahí sí habría problemas de gobernabilidad. Yo creo que lo que pasó el 1 y 2 de mayo es una forma, digamos, de adaptar, de ajustar la dinámica parlamentaria a esa realidad multipartidista moderada que el país venía viviendo ya desde hacía algún tiempo. Y por otro lado, creo que es importante, y es parte de lo que hace de esta coyuntura una nueva oportunidad, es importante que Liberación tendrá que asumir que tiene que negociar, porque venía funcionando en una lógica donde básicamente tenía una práctica de subordinación del Parlamento y de no negociación real con las fuerzas de oposición mayoritarias. El tema de una agenda común parece ser considerado de gran importancia. ¿Cuáles consideran ustedes que deben ser esas características y esos temas que deben estar en esta agenda común? Bueno, primero decir que logramos en este mes en la Asamblea Legislativa generar en tiempo récord una agenda común que incorpora los intereses de todas las fracciones. Hay una agenda puesta sobre la mesa, dentro de la cual hay temas que tienen que ver con lo fiscal, con el tema de ingresos, con cómo, sobre todo, darle herramientas al Ministerio de Hacienda para que pueda recaudar mejor los impuestos que ya existen, cómo se pueden, digamos, mejorar impuestos que se crearon en su momento, como el de casas de lujos, que ha sido imposible cobrarlos. Bueno, hay que arreglar esos entuertos que muchas veces se dan ante las carreras y las presiones que se generan para sacar una ley, como sucedió con la ley de tránsito, ha pasado con otras normativas y se ha negado, digamos, el diálogo profundo que también debe darse en el proceso de creación de las normas, no para pasar interminablemente discutiendo, pero sí para sacar las leyes adecuadas. ¿Qué otros temas están sobre la mesa? Bueno, el poder que deben de tener las municipalidades, por ejemplo, con temas de patentes, la necesidad de reactivación del sector agropecuario y de redefinir una estructura y una institucionalidad en el sector agropecuario que viene tan caído ante ante todas las políticas que se han venido generando hacia el sector o la ausencia de políticas más bien hacia el sector agropecuario. Hay otros temas puntuales que tienen que presentan cada partido político, que tienen que ver con sectores más específicos. Yo siento, insisto, a mi criterio, las políticas generales y los acuerdos y esas agendas nacionales deberían de tocar el tema fiscal, el tema de reactivación económica, lo que es los recursos naturales, ambiente y energía es un gran bloque sobre el cual hay que tomar definiciones país y que van a marcar derroteros de desarrollo en los próximos años. El tema de la seguridad alimentaria es un problema efectivo a nivel mundial y por lo tanto hay que generar políticas de soberanía alimentaria. Un pueblo que no tenga y no produzca lo que se come es un pueblo muy vulnerable ante los eventos del clima y los conflictos internacionales y demás, y es necesario una política en ese sentido. Y hay un tema que tiene que ver, digamos, con cómo generamos espacios institucionales que se adapten mejor a estas dinámicas políticas que vienen cambiando rápidamente en el país y por lo tanto siempre una discusión permanente es, bueno, cómo fortalecer la institucionalidad, cómo fortalecer los sanos contrapesos democráticos y ese es un debate permanente en cualquier discusión política. A mí me parece que es fundamental el hecho del control político, ¿verdad? Que se abre una oportunidad muy importante. De hecho, que han tenido que negociar en función de velar porque el funcionamiento del Estado sea de acorde con los principios que se tienen. Pero hay temas que vamos a ver cómo lo resuelven, como por ejemplo el nombramiento de magistrados, magistrados suplentes. O sea, que es una temática muy compleja, por ejemplo. Y que hay que entrarle, digamos, de cara a lo que la gente está en este momento requiriendo y pensando del conjunto estatal, ¿verdad? En alguna medida, la existencia en este momento de una alternativa diferente a lo que se esperaba, genera
expectativas extraordinarias de lo que se podría hacer. El lograrlo, de alguna manera, tiene que ver con que efectivamente se amplíe la recepción de los intereses diversos de la sociedad. Y en ese sentido, aunque no se logre todo, si se logra generar esa mecánica y la gente aprende que tiene el derecho a participar en la toma de decisiones, se estaría fortaleciendo la democracia. Justamente el planteamiento central de lo que venimos señalando desde la presidencia de la Asamblea es abrir las puertas de la democracia legislativa, abrir las puertas de la Asamblea, romper con esa burbujita que hace que los diputados se aíslen y tomen decisiones aislados de las realidades concretas y cotidianas que la gente vive, sacar a los diputados de Cuestamoras, también salirnos de ese espacio, pero al mismo tiempo hacer una Asamblea Legislativa mucho más receptiva a la gente. Mire, la gente que va a la Asamblea Legislativa, primero es un espacio bastante inhóspito y bastante de rechazo. Empiezan por controles de seguridad complicados, dificultad de acceder a las barras del público, dificultad de acercarse y generar diálogos con los diputados. Hay que cambiar una serie de culturas que se han venido dando, Señor que presidente, generan esas diferencias. Yo creo que la sociedad costarricense espera de usted y de los demás diputados y diputadas que realmente este año sea un año en el que el país pueda ir hacia adelante. Definitivamente un gran reto que tienen las y los diputados por delante, pero también una oportunidad de los diferentes sectores de la población costarricense por seguir luchando por esas metas comunes que quisiéramos que se cumplieran por el bienestar de todas y todos en Costa Rica, pero de esa manera, José Carlos, que usted menciona, realmente equitativa y sostenible y humanista. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, gracias a ustedes por acompañarnos en Una Mirada, los esperamos la próxima semana. Recuerde, busque más información sobre Una Mirada en nuestros perfiles de Facebook y Twitter y en YouTube bajo el perfil de Una Multimedia. Muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos la próxima semana, hasta pronto.